¿Por qué hoy en día las personas están empezando a recibir o cobrar sus sueldos a través de lo que son las stablecoins? Es muy accesible para cualquier tipo de persona tener stablecoin. No hace falta demostrarle nada a un banco, por ejemplo, para abrir una cuenta y demás. El stablecoin siempre quiere asimilarse a un dólar. ¿Cómo logran eso? Cuando vos emitís justamente un USDT o un USDC, lo que respalda esa emisión es la cantidad de dinero que tenés en Bitcoin, en oro, en bonos del tesoro. Si la gente quiere ir a retirar, lo pueden hacer porque tienen la espalda financiera para hacerlo, para devolver todo ese dinero. ¿Cómo puedo hoy en día decir, quiero empezar a recibir mi sueldo en stablecoins? Tu empleador tiene que tener conocimientos mínimos en cripto, pero en caso de que los tengas, simplemente les pasás la dirección de tu billetera y te depositan el sueldo y listo. La verdad es que es de vuelta súper rápido, barato. Bueno, hola Manuel, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Sin Vueltas by Grabberfy. La verdad es que nos entusiasma muchísimo tenerte acá y que nos cuentes un poco acerca de qué son las stablecoins, ¿no? Esta criptomoneda o no criptomoneda que está dando vueltas un poco en toda Latinoamérica. Y nada, me gustaría que nos cuentes un poco acerca de eso. Si querés, antes de arrancar, ¿querés presentarte un poco a nuestro público como para contar un poco quién sos? Dale, muchas gracias por invitarme, Olivia. Y yo, Manuel Londra, empecé a invertir en 2013 en los mercados tradicionales, a partir de 2017 en cripto, y creo contenido desde 2019. Tengo una cuenta en Instagram que se llama Invertir en Cripto, pero también tengo presencia en YouTube, en X y en distintas plataformas. Así que básicamente eso es lo que hago, me dedico a cripto, a crear contenido y única y exclusivamente a eso. Una cosa rápida para los que nos escuchan por primera vez. Te cuento qué es Grabberfy. Es una app que te permite abrir una cuenta en Estados Unidos sin la necesidad de ser residente, sin tener que viajar y sin trámites complicados. Está pensada para nómades digitales, freelancers y trabajadores remotos que cobran del exterior y necesitan una cuenta real en donde recibir sus dólares. Si esto te suena familiar, estás en el lugar correcto. Baja la app de Grabberfy en Google Play o en App Store o escanea el código QR que ves en pantalla. Ahora sí, sigamos con el episodio. Bueno, y como este episodio se llama, la idea es explicar de una manera muy simple esto que mencioné antes de qué son las stablecoins. Si querés, arranquemos por lo básico. ¿Qué es una stablecoin y por qué me debería importar a mí, aunque estuviese como fuera del mundo cripto? Una stablecoin, en mi opinión, es básicamente lo que indica el nombre, una moneda estable, stable, estable, moneda, coin. Y estable con relación a qué, se podrían llegar a preguntar las personas. Y es una moneda fiduciaria, o sea, fiat le llaman, que eso significa que es emitida por un gobierno. En realidad no por un gobierno, sino por un banco central de un gobierno. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos el dólar estadounidense, que es emitido por la Reserva Federal. Okay. En Argentina tenemos el peso, que es emitido por el Banco Central. Y las stablecoins lo que hacen es mantener una paridad, un valor 1 a 1 con ese tipo de monedas fiduciarias. Las más utilizadas son las que están atadas al dólar estadounidense, por lejos. Sí. Y tenemos USDT, que es emitida por una compañía llamada Tether, y USDC, que es emitida por una compañía llamada Circle. Esas son las dos más importantes. Hay un montón más, pero esas son las top. ¿Y USDT es una stablecoin, entonces decís? Sí, perfecto. Exactamente. Sí, es una moneda estable, stablecoin, USDT de Tether. Perfecto. ¿Y por qué si yo cobro, hoy en día se habla y se escucha mucho que es mejor cobrar en stablecoins que en lo que antes conocíamos como, en el dólar digital USD? En el dólar tradicional USD. ¿Por qué hoy en día hay como un movimiento o las personas están empezando a recibir o cobrar sus sueldos a través de lo que son las stablecoins? Claro, por empezar, la accesibilidad. Es muy accesible para cualquier tipo de persona tener stablecoin. No hace falta demostrarle nada a un banco, por ejemplo, para abrir una cuenta y demás. Después también podemos hablar de los costos de transferencia. Son infinitamente más baratos. También podemos hablar del lado de la privacidad. Para quien prefiere mantener su privacidad, le gana también al dólar convencional. ¿Cómo es eso de la privacidad? Porque hay distintas
modalidades de utilizar las stablecoins. Podés usarlas de forma centralizada con plataformas que te van a pedir que presentes tu documentación y demás, como un banco tradicional para abrir una cuenta. Pero también hay otro mundo en paralelo que funciona de forma descentralizada y podés operar sin que nadie sepa quién sos. Lo que sí saben es que hay números y letras, pero no es tu nombre y apellido y no estás atado de ninguna forma a esa dirección. Y eso, para alguien que está totalmente ajeno o fuera de este mundo, ¿cuál es el beneficio de operar en un dólar que está descentralizado? Como te decía, principalmente la privacidad, Sí. pero también hay un montón de otras funciones que a medida que va avanzando también el ecosistema cripto se van desarrollando. Por ejemplo, si una persona hoy en día quiere ir a sacar un préstamo en una entidad financiera convencional, Como por ejemplo un banco. Exactamente. Sí. Va a tener que demostrar, bueno, por empezar, nombre, apellido, todo el historial crediticio, etcétera, etcétera. De forma descentralizada, en lo que se conoce como DeFi, finanzas descentralizadas, se pueden obtener créditos, por ejemplo, o incluso se puede también poner dinero a trabajar, ser el que presta dinero a cambio de una tasa. Eso es un caso de uso. ¿Y Hay eso un montón cómo más. se hace? Y es un poco complejo la parte operativa. Sí. Quizás no tanto. Yo invito a la gente que se vaya interiorizando muy poco a poco. Lo primero que pueden hacer es descargarse una billetera descentralizada y muy poco a poco, con todas las herramientas que tenemos hoy en día, Google, YouTube, ChatGPT, Gemini, Cloud, Grok, investigar, preguntar, indagar y poco a poco ir metiéndose, pero desde ya que para la persona que recién está empezando en el mundo cripto de las stablecoins, no hace falta tampoco meterse en DeFi. Sería más que nada para alguien que quiere ir un paso más allá. Ok, perfecto. Bueno, eso por el momento lo dejamos un poco aparte. Sí. ¿Y cuántos tipos de stablecoins hay? Hay muchos. Hay que entender la diferencia entre unas u otras. Hay mucha diferencia entre unas u otras. ¿Cómo funciona eso? Sí, eso también es un tema. Hay distintas categorías de stablecoins. Yo te las voy a simplificar en dos, que son colateralizada. Eso significa que tienen una garantía, que tienen un colateral detrás de cada moneda estable, de cada stablecoin emitida. ¿Qué sería un colateral detrás? Por ejemplo, Tether o Circle. Tether detrás de USDT o Circle detrás de USDC. Necesitan tener dinero, activos detrás de cada USDT emitido, por ejemplo. No podés imprimir de la nada, como sí puede hacer la Reserva Federal, por ejemplo. Necesitan tener activos y generalmente tienen en gran medida bonos del Tesoro de Estados Unidos, que no existe default. En los bonos, o sea, no puede defaultear. Es un activo totalmente seguro. Y el modelo de negocio que tienen ellos es exactamente eso. En lugar de tener, o sea, para emitir cada USDT tienen que tener bonos del Tesoro. Esos bonos del Tesoro rinden una tasa anual y eso es el beneficio que les queda. También tienen reservas en Bitcoin, en oro, en un montón de otros activos. Pero principalmente podríamos decir que bonos, letras, ese tipo de instrumentos financieros de renta fija mucho más estables y seguros. Perfecto. ¿Y cuáles serían las otras? Me hablaste de dos grupos. Sí, la otra forma es muy experimental y no se la recomiendo al público, a nadie, ni al principiante, ni al intermedio, ni al avanzado, porque todavía es muy experimental y son las monedas algorítmicas. Ok. Incluso hay algunos casos que han fallado y la gente ha perdido muchísimo dinero. Hay un caso que es el caso de UST, de Luna. Lo dejo ahí por si alguien lo conoce, pero fue un caos total en el mundo cripto justamente por una moneda estable algorítmica que no funciona. Ok. Entonces, en resumen, ¿cómo definís ambas stablecoins? ¿Y por qué? O sea, ¿y cuál es más segura? Las primeras, las colaterales. Sí, las que tienen colateral son Ok. infinitamente más seguras y sobre todo USDT y USDC. Eso lo repito mucho, es importante porque hay un montón de otras monedas competencia, pero al ser también un ecosistema muy experimental y muy nuevo, no vale la pena arriesgarse. Yo usaría esas dos nada más. Perfecto. También escuché y vi que se habla mucho acerca de, y vos hiciste mención, a que el stablecoin siempre quiere asimilarse a un dólar. ¿Cómo logran eso? Básicamente
tiene muchísimo que ver con esto que te digo de la garantía del colateral. Cuando vos emitís justamente un USDT o un USDC, lo que respalda esa emisión es la cantidad de dinero que tenés en Bitcoin, en oro, en bonos del tesoro. Todo eso asegura de que no va a haber un corralito, en el sentido de que si la gente quiere ir a retirar, quiere ir a cambiar su USDT por USD, por dólares convencionales, lo pueden hacer porque tienen la espalda financiera para hacerlo, para devolver todo ese dinero. No hay ningún tipo de problema en ese sentido, es 100% líquido. No 100%, pero más del 90% seguro. Después, el 10% restante quizás está en instrumentos que demoran un poco más, una semana, un par de días en volverse líquidos, pero tienen la capacidad de afrontar cualquier tipo de solicitud de intercambio de la gente. Perfecto. Y esto puede llegar a fallar, puede que algún día, no sé, stablecoin valga muchísimo, una stablecoin valga muchísimo más que, no sé, por ejemplo, 100 stablecoins que valgan muchísimo menos que 100 USD. No, la paridad se mantiene 1 a 1 de forma constante. Sí, hay microcambios, se puede bajar a 0,99999, pero se mantiene en 1 prácticamente. Hay paridad 100%. Entonces, vos podés decir que es una moneda segura para ahorrar, por ejemplo, porque entiendo que nosotros, las personas que vivimos en Latinoamérica, a lo largo de nuestra historia fuimos adoptando y fuimos como aprendiendo que nuestros ahorros tienen que estar hechos en una moneda más estable que la nuestra, porque nuestros pesos se desvalorizan muchísimo. Entonces, ¿es recomendable ahorrar en una moneda como stablecoin? ¿Por qué mejor ahorrar en un stablecoin que en un USD o estos dólares como tradicionales como antes veníamos haciendo? Claro. En mi opinión es mucho mejor utilizar stablecoins por lo que hablamos de la accesibilidad, rendimientos muchísimo mayores que lo convencional. Si vos vas y dejás dólares en una cuenta corriente de un banco o en algún tipo de instrumento financiero, te pueden llegar a pagar 0,20% o un poquito más. Y en cripto eso no pasa, te pagan 20 veces más, te pagan un 4% de mínima. Claro. También un 5, un 6, 10. La verdad que hay, en cuanto a la rentabilidad que le podés sacar a tus dólares es muchísimo mayor. La accesibilidad, como te dije, también es infinitamente más barato para transaccionar. Si querés, en DeFi es mucho más privado también, más anónimo. Y nada, el tema de los préstamos, hay un montón de funcionalidades, pero bueno, eso va por ahí un poco más atado a lo que es DeFi. Sí, tengo que decir que no existe algo 100% seguro en la vida con nada. Sí. O sea, hasta el dólar estadounidense le puede pasar algo a todo. Debería no pasar nada con las stablecoins, sobre todo con USDT y USDC de vuelta. Y no es que nos basamos o nos confiamos en la nada misma, sino que tienen un historial. O sea, llevan muchos años operativas, tienen muchísimos fondos que los pueden demostrar, tienen auditorías, tanto internas como externas. Ahora Tether, por ejemplo, la compañía detrás de USDT, va a recibir una auditoría, la primera externa, por una de las Big Four. Todavía no se sabe si Deloitte, PwC, KPMG o... me falta una más. Bueno, la cuarta que no me acuerdo, Ernst & Young. Perfecto. Alguna de esas compañías contables de las más seguras del mundo van a auditar Tether y van a decir si realmente tienen lo que dicen que tienen. Y eso creo que lo va a cambiar incluso un poco más todavía. Más seguro va a ser. Perfecto. Buenísimo. Bueno, creo que quedó bastante claro como los conceptos y por lo menos para mí me simplificaste o me hiciste verlo de una manera como mucho más fácil. Ahora me gustaría como bajarlo a un ejemplo como más concreto. Parte de nuestra audiencia y gran parte de nuestra audiencia son trabajadores remotos, freelancers, gente que presta servicios para el exterior. ¿Cómo puedo hacer para decir, bueno, no sé, si antes era una persona que cobraba en dólares desde afuera, por transferencias ACH, por ejemplo, ¿cómo puedo hoy en día decir, quiero empezar a recibir mi sueldo en stablecoins? ¿Cómo funciona ese mundillo?
Bueno, por empezar, la contraparte, la compañía que te contrata o tu empleador tiene que tener conocimientos mínimos en cripto, pero en caso de que los tengas, simplemente les pasás la dirección de tu billetera y te depositan el sueldo y listo. La verdad es que es de vuelta súper rápido, barato. em, no hay mucho misterio. Pueden utilizar cualquier tipo de plataforma, ya sea centralizada o descentralizada. Hoy en día hay un montón, tanto localmente como internacional. Creo que hay muchas facilidades para abrirse una cuenta y recibir USDT. Que de vuelta, simplemente, así como pasás el CBU o el alias, le pasás una dirección, te transfieren y listo. Bueno, y acá es donde empiezan a aparecer soluciones como wallets de stablecoins. Por ejemplo, hoy en GraberFi nosotros introdujimos las wallets de stablecoins, donde vos podés cobrar dólares digitales y la plata te queda en dólares. No hay conversiones automáticas, no se especifica y no se mueve sin que vos lo decidas. Entonces puedes tener dentro de una misma plataforma, o sea, dentro de una misma app, puedes tener dos wallets. La wallet con tus dólares tradicionales en USD o tu wallet de stablecoins. Entonces, esta también es una gran solución como para alguien que quiera empezar a recibir por ahí su sueldo del exterior. Puede saber que en plataformas como en GraberFi puede recibirlo en dólares tradicionales o en stablecoins a través de GraberFi. Y ahora, una vez que vos tenés las stablecoins, ¿no? ¿Qué puedes hacer con ellas? O sea, porque por ejemplo, de nuevo, remito a nosotros estamos acostumbrados a los dólares tradicionales, cuando, por ejemplo, acá uno como ahorra en dólares tradicionales, en el momento que, por ejemplo, se le vence la tarjeta, sale a vender dólares para hacerse de pesos para poder pagar sus gastos que tuvo en pesos. Ujú. ¿Cómo funciona esto en el mundo de las stablecoins? ¿Cómo las puedo usar en mi día a día? Bueno, hace un ratito estábamos hablando, vos me contaste que en la app de GraberFi tienen una tarjeta que, bueno, no sé, decime vos si la tienen también virtual o solamente física, Sí. pero podés utilizar tus USDT o no sé si otras monedas también adentro de la app para pagar con esa tarjeta, así como utilizás la tarjeta de tu banco y gastar y comprar cualquier tipo de bien y servicio en un local X. Hay un montón de distintas formas de utilizar las stablecoins. Por ejemplo, te podría mencionar una forma que se llama peer-to-peer, que significa persona a persona. Yo puedo reunirme con una persona y transferirle las stablecoins y esa persona me pasa el dinero. Y más allá de eso, también las podés utilizar para, por ejemplo, hacer intercambios dentro de una misma app, la que fuere, y interactuar con tu cuenta bancaria y enviar, por ejemplo, pesos. A lo que me refiero es que podés recibir, por ejemplo, stablecoins en una app como GraberFi, intercambiarla por pesos y esos pesos se lo podés transferir a X, tu peluquero, lo que sea, o a tu cuenta bancaria, ir y retirar efectivo en el cajero. La verdad es que hay un montón de funcionalidades y facilidades dentro del mundo cripto. Entonces vos estás diciendo que es muy similar a cobrar en una plataforma como GraberFi en dólares y poder retirar en pesos. Sí, totalmente. O sea, lo mismo con stablecoins. Sí. Y, por ejemplo, al ser un dólar digital, ¿no? Entiendo que uno nunca puede hacerse de estos dólares digitales de una manera física, ¿no? O sea, no puede tener el billete en efectivo porque no existe. En realidad sí se puede, como te comentaba, con una casa de cambio, por ejemplo, podés ir e intercambiar estas USDT por dólares billete papel. Pero el dólar tradicional, digamos, no existe un billete de una stablecoin. Ah, no, eso Perfecto. no existe. Ok, buenísimo. Y bueno, y más allá de cómo es y cómo uno las puede usar en su vida cotidiana, hay algunas como costos escondidos dentro de las stablecoins que no se ven, no sé, fees, conversiones, que uno en su cotidianidad no vea y que de pronto, no sé, para mover estos stablecoins entre distintas wallets haya como algunas conversiones. ¿Existe esto?
Eso va a depender 100% de la plataforma que estás utilizando, pero normalmente lo más común en el 98% de los casos es que no te cobren nada por enviar o recibir. Sí, las plataformas te pueden llegar a cobrar cuando haces una conversión dentro de la misma, supongamos USDT por pesos argentinos. Ahí sí te cobran una comisión, generalmente, pero si no, para enviar y recibir, no. Perfecto, buenísimo. Bueno, Emanuel, para ir ya dándole un cierre a este episodio, que la verdad es que nos encantaría que formes parte de algunos otros episodios, te quería preguntar así como para que le cuentes un poco a nuestra audiencia. Soy una persona que tengo conocimiento nulo acerca de las criptomonedas, de las stablecoins. ¿Cuáles son los primeros 3 pasos que tengo que hacer hoy, mañana, para poder empezar a introducirme en este mundo y empezar a operar en stablecoins? Bueno, en un momento en la charla te lo comenté un poco, pero lo primero que haría sería leer un poco, empaparme un poco, tenerle respeto porque estamos hablando de dinero y utilizar, como te decía, herramientas de IA, motores de búsqueda, etc. Y una vez que aprendan un poco más sobre en qué consiste cripto, las stablecoins y demás, podrían empezar con alguna plataforma local o internacional, centralizada, popular, que sea de renombre, no cualquier plataforma, y empezar a interactuar muy poco a poco con poquito dinero, y a medida que van ganando confianza, pueden ir aumentando la cantidad y también el uso de las distintas funcionalidades que nos da el mundo cripto, que son enormes. ¿Cuáles son esas funcionalidades? Como te decía, por ejemplo, tomar préstamos, poner a trabajar tus stablecoins a una tasa muchísimo mayor que la que te ofrece un banco, entre otras. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por la charla. Creo que estuvo buenísimo y es una manera de brindarle información a nuestra audiencia acerca de una temática que es súper compleja, bajada un poco más a tierra, y ojalá podamos ir construyendo estas charlas. Obviamente en tu perfil te pueden seguir como para entender un poco acerca de por ahí ya empezar a entender y ver cómo pueden empezar a invertir en cripto. Y para profundizar un poco más acerca de esta temática que resulta tan compleja, pero que hoy en día es muy importante para nosotros. Y antes de cerrar, se me ocurrió recién una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿por qué en Latinoamérica surge como una necesidad tener que empezar a operar en dólares digitales y dejar un poco... aparte como o dejar de operar en dólares tradicionales, como ¿por qué es un boom en esta región respecto por ahí a otras que son un poco más estables? Bueno, eso lo hablamos hace un ratito, me comentaste que hiciste también un podcast sobre la temática, ¿no? Pero en mi opinión yo creo que tiene que ver con que una persona que vive en Estados Unidos, en Suiza o un país del primer mundo, entre comillas, no tiene tanta necesidad de, por ejemplo, utilizar una stablecoin, ya que pueden utilizar libremente de manera muy accesible y fácil sus dólares, sus francos suizos, lo que sea. Pero una persona de Latinoamérica, de África, de Rusia, por ejemplo, ahora con el conflicto que hay, sí les resulta mucho más útil usar stablecoins justamente me parece que lo principal es la accesibilidad. Cualquier persona puede utilizarla, lo único que necesitas es internet. Perfecto. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Manuel. Me encantó la charla. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hoy ya existen formas simples de usar stablecoins. No necesitas ser un experto ni entender cripto. Con Gravefy podés cobrar, guardar y mover dólares digitales desde un solo lugar. Tus stablecoins siguen siendo stablecoins, tus dólares siguen siendo dólares. Sin conversiones forzadas, con control total sobre tu dinero. Abrí tu cuenta y empezá.